en nombre del Mauricio que abrazo del pasado, si le dijera algo, le diría que es muy importante la voluntad y el talento, pero no es suficiente. Hace falta disciplina, hace falta contactos, o sea, networking, depende mucho de quién te rodeas. Más allá del interés comercial, es también de quién te rodeas, qué ideas estás intercambiando y si existiera alguna otra cosa, algún mentor. Entonces creo que esas tres cosas, si las hubieras tenido más temprano, probablemente hubiera pasado menos trabajo o hubiera llegado más lejos a la edad que tengo ahorita. Hola, bienvenidos a Escala y Lidera. Hola, Irina, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de tener a un super invitado quien nos honra con su presencia en el día de hoy. Un aprendedor, Así es. Mauricio Chacón. Mauricio, un curioso aprendedor quien lo motiva mucho y se mueve por la publicidad, el marketing, asesorar negocios. ¿Y sabes qué es lo que me gusta del Eradio? ¿Qué? Que tiene una gran capacidad de conexión, una creatividad increíble y además hace que los negocios de verdad emerjan en su verdadero porqué. Es fundador de Guava Marketing y Bárbaros Podcast. Bienvenido, Mauricio. Y además tiene mucha paciencia, perdón. Sí. Hola, Mauricio. Papá. Hola, ¿cómo están? Yo muchas gracias, feliz, de verdad, feliz y orgulloso de estar aquí. Me honra ser aquí el primer invitado. Bueno, Mauricio, tú nos has llevado hasta acá. Nos hemos pues, aprendido de tus asesorías y toda tu caudal de conocimientos. Y bueno, queremos agradecerte primero todo lo que has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo. Y vamos a crecer contigo. Amén, amén. Bueno, Amén. yo feliz de estar aquí. Bueno, Mauricio, y para empezar, una pregunta que nos encanta siempre a nosotros hacerle a la gente es, ¿quién es Mauricio? ¿Cómo te defines? Wow. Eh, bueno, yo parto desde hablando en el mismo lenguaje que ustedes, partiendo del ser, luego del hacer y luego del tener, que he aprendido de estar cerca de ustedes. Eh, bueno, me encantaría poder eh, saber que la gente se refiere a mí como un caballero. Creo que es una cualidad que heredo de mi viejo, de mi papá, que para mí es la mejor manera de describir un hombre, como un caballero. Primero, como un caballero, quisiera pensar que así me ve la gente, como buena persona y como un profesional que la pasión lleva a que a otras personas se le mejore la vida, profesional y personal. Perfecto. Fíjate qué bonito, ¿no? Yo una vez escuché a un pastor que dijo que él quisiera que un día la gente dijera de él, ahí va un hombre de Dios. Y yo le dije a Jerry, oye, yo quisiera también un día, así como el caballero tuyo, me llamó la atención. Yo le dije a Jerry, yo quisiera que un día la gente diga, oye, ahí va Eladio, un hombre de Dios. Me parece que fuera algo fenomenal, ¿no? También. Algo muy bonito. A mí Casualmente, me encanta, casualmente sí, estoy a mí me encanta justamente esa a un año. referencia personal. ¿A Estoy un año? a un año de que ya de que terminé la quimio, ¿no? Entonces, digamos que voy a estar sensible en ese aspecto. Claro, hay milagros tangibles. Tú sin duda alguna eres uno de ellos y si hay algo que a mí me encanta de los negocios ahorita en la era moderna es poder asociar el negocio con Dios y no pensar de que son dos cosas distintas o antagónicas, incluso al menos desde el sistema de creencias que uno tiene, quizás piensa que es así, ¿no? Y involucrar la parte espiritual y manifestar esa espiritualidad creyendo en Dios, pues los que seamos cristianos y los que creen en otras cosas, poder verlo reflejado y proyectado en los negocios, creo que es un mensaje enorme y hermoso que vale la pena difundir. No, y antes daba como pena, ¿no? Ya es una cosa más natural. Es así. Sí, No, y que además creo que mucha gente conecta más. Sí. y eso iba a comentar, que es justo lo que tú dices, ¿no? De esa negocios con humanidad, que antes daba un poco de pena o se veía como debilidad, cuando la gente de alguna forma u otra hablaba de compasión, del entendimiento, de la empatía, y ahora es como una necesidad que tenemos todos de hacer negocios, pero que en vez de, como escuché de Maxwell, que decía, en vez de pedir una mano, gánate el corazón. Y yo creo que eso es lo que se generó entre Guava Marketing y en especial Mauricio, Yerina y Heradio, donde el corazón conectó y entonces lo demás fluyó de una manera más auténtica. Es Sí, correcto. sí, porque eso creo que se está evidenciando que tanto
las luces como las sombras van a poder convivir en el mismo lugar de manera cómoda y hacer equipo desde lo personal. Y eso se va a reflejar en lo profesional indudablemente. Ya esto es muestra de eso. Ya, sí. Mira, Mauricio, y hablando de todo, como ahorita empezó diciéndote quién eres, ¿cómo llegaste a ser emprendedor? ¿Siempre fuiste emprendedor? O sea, ¿empezó desde pequeño? Cuéntanos un poquito esa historia emprendedora tuya. Bueno, si vemos la semilla, quizás yo me recuerdo de dos cosas que de verdad hacen eco, ¿no? Y creo que son reflejo de lo que hoy puedo ser como emprendedor o empresario. Y el primero es que yo tenía una realidad muy particular en la que mi familia no, la verdad, había de todo, o sea, no faltaba nada, pero no vivíamos de manera muy ostentosa. Y yo me veía en algunas ocasiones pues, en la necesidad y además en la posibilidad de poder ahorrar para comprarme algunos juguetes que yo quería porque quizás mis viejos de primera mano no podían resolverlo. Y yo, por un lado, estaba la capacidad de ahorro. Yo sabía que yo podía hacerme cargo de mis cosas, de alguna manera, o sea, que podía hacerme responsable y no sentirme víctima de una situación. Evidentemente, esto lo fui concientizando luego con Claro, esta claro. estructura que lo estoy hablando. Tanto que, bueno, tiempo después yo dibujaba, yo siempre he dibujado y mi primera profesión fue el diseño gráfico. Y de dibujar, gustaban mis dibujos y yo los sentía como algo preciado para mí, pero habían compañeritos del colegio que me pedían para comprármelo. Y yo decía, ¿en serio? Entonces puede vender. Y los vendía. Yo le pregunté a mi mamá, mira, esto está bien, esto está mal. Yo no sabía si eso siquiera era algo éticamente correcto, ¿no? Si estaba bien, si me estaba aprovechando, no lo sabía. Y me decía, sí, claro, si tú quieres venderlo, ponle precio y véndelo. Y así fue, y más adelante fue madurando con esa especie de rebeldía que mi papá creo que tenía bastante hacia los negocios, sobre, bueno, quizás la figura de los jefes que él tenía no eran las mejores y de alguna manera él encontró la solución de esto a través del emprendimiento que, si bien a veces digamos que tus jefes terminan siendo algunas veces los clientes, que eso uno lo aprende luego, y también hay que lidiar con cualquier tipo de persona, sí te puedes hacer cargo de ti. Entonces, eso terminó sin duda sellando mi destino en cuanto al emprendimiento, porque desde muy temprana edad yo empecé a trabajar a los 16 años y posteriormente a los 19 se me ofrece una oportunidad muy buena en el sector corporativo, de hecho era la marca Nokia. Yo había trabajado desde muy temprano, estudiado desde muy temprano, o sea, de verdad que me esforcé mucho por esto mismo de estudiar y sacar adelante las cosas y ocurre que se me presenta una oportunidad de también emprender. Yo empiezo en el área editorial y me ofrecen hacerme cargo de sacar adelante 5 libros médicos de odontología y del área de cirugía estética. Y prácticamente eso cubría todo un año mío a nivel de presupuesto. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si yo contrato 2 panas Mm, y tengo presupuesto para 6 meses y arranco por aquí de una vez con poca aversión al riesgo? Quizás eso me lo dio esa edad Ajá. y el apoyo de mi papá, indudablemente, versus el sector corporativo, y ahí empezó todo. Entonces, sí, desde los 19 años arrancó el emprendimiento como tal. no, buenísimo, ¿no? Y durante todo este tiempo, ¿qué podrías decir que son como esas lecciones que te ha llevado todo este proceso y este viaje, ¿no? Mira, te podría decir, en nombre del Mauricio que abrazo del pasado, me encantaría, si le dijera algo, le diría que em, no todo basta con la voluntad. Es muy importante la voluntad y el talento que considero tuve o tenía o tengo, pero no es suficiente. Hace falta disciplina, Mm, hace falta contactos, o sea, networking. Depende mucho de quién te rodeas. Más allá del interés comercial, es también de quién te rodeas, qué ideas estás intercambiando. Es clave. Disciplina entonces sería contactos y si existiera alguna otra cosa, algún mentor. Este mentor puede ser, en mi caso al principio fue mi viejo, mi papá, eh, pero ya luego fueron los libros, porque yo no tenía una figura de carne y hueso que me estuviera guiando y creo que la mejor manera fueron los libros. Entonces creo que esas tres cosas, si las hubieras tenido más temprano, probablemente hubiera pasado menos trabajo o hubiera llegado más lejos a la edad que tengo ahorita. no, excelente. Qué Fíjate, bueno. tú que eres un hombre, se puede decir que eres un milenio, ¿no? Un chico del Sí, milenio, ¿no? Un hombre en esa generación. Nosotros somos generación X, a mucha honra.
Y digamos, Perfecto, perfecto. ¿cómo tú manejas ese diferencial entre lo que es un cliente millennial y un cliente X? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves en ese manejo de los clientes? A mí me ha tocado adaptarme mucho porque yo, por un lado, bueno, yo creo que me crié muy como un generación X porque mi junta muchas veces era gente mayor que yo. Mi edad, amiga, familia, amistades y familiares de la edad de mi hermana, por ejemplo, que me lleva 7 años o un poco más. Y yo estoy en la raya. Yo soy un millennial de 36 años que estoy a poquitos añitos de ser también generación X. Y tengo como un poco lo de dos mundos, además que a mí me crió de buena manera mi abuela materna, entonces la vieja escuela la tengo y el usted del gocho también. Entonces yo soy muy, digamos, respetuoso y vieja escuela en muchas cosas, eh, por lo que entiendo la manera de llevar eh, algunas cosas adelante, ya sea lo personal, la familia, el trabajo. Y al mismo tiempo me ha tocado tener el otro lado, que es el que pasa luego por el millennial, que es una persona muy aspiracional, que quiere quizás de alguna manera hacer un reparenting, una renovarse en crianza con respecto a los papás, Mm. porque quieren de alguna manera romper esquemas, Una quieren, rebeldía, sí. eh, si hay una rebeldía, si hay una necesidad quizás de demostrar, de superación, muy basado a lo profesional, que es la manera en que se sienten notados o nos sentimos que hacemos impacto, que nos hacemos sentir. Lo cual también después me lleva a los centennials, que son los chamos de 20 años bajitos, que son los chamos con los que básicamente vienen siendo casi todos los empleados que han pasado por la agencia. Entonces, también tengo como esa capacidad de entender de cerca estas tres generaciones y a la hora de relacionarme con cada uno de ellos, entiendo que, por ejemplo, la generación X conectan con cosas como, por ejemplo, el producto, las relaciones, las dinámicas que sean duraderas, estables en el tiempo, eh, mientras que el millennial analiza todo antes de comprarlo, de conversarlo, de investigarlo, de leerlo, de manejarlo, inclusive hasta a la manera de relacionarse en parejas, amistades, etcétera. Mm. Y un centennial que es muy desapegado por naturaleza, es poco impresionable, pero al mismo tiempo es muy sensible. Entonces, digamos que hay un abanico ahí interesante del cual agarro de todos un poquito. Mira, qué Buenísimo. interesante, me encanta eso que has definido, sobre todo de los centennials, Mm. porque sí manejamos eso también de que es difícil impresionarlos, ¿no? Y basado en esto, para no cambiar el tema, antes de pasar a otras conversaciones, ¿cómo consideras tú que, basado en esto que has definido tú, de los centennials, los millennials y la generación X, pueden definirse las brechas que existen a nivel de redes sociales, de manejo de redes? ¿Existen mitos o no de por qué un millennial, un centennial se maneja mejor que una generación X? ¿Por qué se le hace más fácil? ¿Existen esas brechas y cómo las has manejado y cómo las ves tú? Bueno, yo creo que por ahí leí hace poco que si un millennial le dice a un centennial que es más viejo que Google, se reiría, ¿no? Porque no lo creería. Y la verdad es que el millennial ya, yo pude vivir la época pre-internet y la que estamos viviendo en internet, la cual ha sido muy vertiginosa, mientras que un X lo adoptó de la misma manera, pero un poco más tardío. Un centennial nació con eso y no lo ve perfectamente natural. Y eso define indudablemente una barrera cultural, porque la manera que recibe la información y las influencias culturales, inclusive morales, se permean de manera diferente. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de barreras, yo creo que la barrera indudablemente es mental. Yo tengo eh, clientes es más, una cliente que se convirtió en amistad con el tiempo, una persona no le estoy diciendo el nombre, por eso estoy diciendo la edad, me atrevo a decirlo, que está cerca de los 60 años y no le estoy diciendo la edad, que básicamente de ser una ama de casa en la que ya había tenido cierta maduración de su carrera profesional, estaba tranquila, y de ser ama de casa hoy genera contenidos, hoy vive de la marca personal como ama de casa. Entonces, la barrera entonces, ¿dónde está? Me pregunto, ¿en la edad o en la mente? ¿No? Entonces yo creo que está en la mente realmente.
Bueno, como decía Chespirito, ¿no? Chespirito decía que alguien no envejece mientras que haya un sueño, ¿no? Un proyecto. Y eso me parece genial. O sea, una persona que él decía eso, que alguien no envejece mientras tenga un proyecto en vida. Y eso me parece muy espectacular y es una forma de vivir con un propósito, con una forma de vivir diferente, ¿no? Siempre pensando en no Me importa la edad, encanta. sino es lo que estás haciendo, ¿no? Y hablando de eso, Sí, me encanta, me encanta. tú estás en un mundo de mercadeo donde, bueno, hay 100 millones de posts diarios y videos de Instagram, 100 millones en TikTok, hay 200 millones de cosas, 500 millones de mensajes por todas partes. Tú como, ya un poco más técnica la pregunta, ¿no? Como líder de la agencia, buscando, digamos, estar a la vanguardia. ¿Cómo se diferencian ustedes en ese mundo, en ese mare magnum de mensajes, donde las redes están atiborradas de mensajitos y cosas? ¿Cómo ustedes buscan la diferenciación en sus clientes? Bueno, esto ha sido un proceso de maduración constante que además va iterando y nunca cambia, no está nada escrito en piedra. Y creo que ya por ahí ya te hablo de un principio básico, ¿no? De adaptación constante. em, y de algunos principios que yo creo que se han enraizado muy bien en mí en este caso, y creo que lo he sabido proyectar al equipo, que igual nos terminamos dirigiendo a humanos, a personas, y la psicología humana no ha cambiado. Evolutivamente no vamos a vivir un cambio demasiado marcado como para que en lo que ocurre en 1000 años evolutivos de un humano, cambie demasiado cómo pensamos, qué hace que por sesgos, es decir, por predisposiciones psicológicas actuemos de una manera y por decisiones más racionales actuemos de otra. Con esto lo que quiero decir es que la psicología no cambia, lo que cambian son los medios, entonces Mm, los estímulos que te hacen acercarte o no a una marca no han cambiado. Lo que ha cambiado son los canales por los cuales esto se difunde. Por ejemplo, en el año 38 hubo un caso de una marca para amas de casa que básicamente en lugar de pagar una publicidad y mostrar un producto, lo que hacía era que pagaba un espacio en prensa, pero lo que publicaba era un artículo, donde el artículo daba tips de la gerencia del hogar y, y no solo que daba valor, sino que citaba todos los jueves a estas amas de casa en lugares específicos para reunirse, sentirse parte de algo, retribuirse entre ellas, pertenecer y luego además aprender sobre esto. Y de último, te decían, epa, pero usas mi producto. mm, Entonces, eso que ocurrió en prensa, si yo lo traslado hoy a TikTok, estamos hablando del 38, casi 100 años después, la psicología que atraería una marca y por la cual me comprarían sería exactamente la misma. Lo que cambia es el medio. Entonces, teniendo eso claro, no importa el medio que se venga, sabemos que hay estímulos desde el punto de vista psicológico y humano que responden exactamente igual independientemente del canal. Interesante tu planteamiento, me encanta. De esa manera es que queremos o pretendemos diferenciarlos porque nos adaptamos a los proyectos, entendiendo que sí hay una especie de anichamiento en la publicidad digital, porque originalmente yo arranqué como consultor, lo cual quizás como nombre no pareciera sonar tan sexy. Luego consultor de marketing, parecía un poco más cercano, pero no dejaba de ser genérico. Y cuando pasó a ser campañas digitales, publicitarias, creativas, psicológicas, que hacen en los negocios máquinas rentables, parecía ser un nicho suficientemente atractivo para que luego me dijeran, bueno, cuéntame más. Y ya yo luego le contaba más y mostrábamos la metodología de la agencia. Eso se fue madurando con el tiempo, pero si hubiera una palabra un poco trillada, pero indudablemente fáctica, es el anichamiento. claro, encontrar tu nicho y meterte allí, ¿no? Y Allí es volverte parte de la específico. diferenciación, Perfecto. totalmente. Fíjate, y en este caso digamos, de esta evolución constante de los medios, aunque tú dices que el mensaje se mantiene, tú pues has incurrido también en tu propio marketing de contenido con tu podcast de Bárbaros. ¿Cómo ha ayudado ese Sí. podcast a la compañía y viceversa? O sea, ¿cuál es ese híbrido entre el podcast y la agencia de mercadeo? ¿Cómo se manejan? Bueno, yo estoy claro del potencial que tiene, que es mucho más grande de lo que se ha logrado hasta ahora. Hoy hay una simbiosis muy interesante porque em,
De manera indirecta, hay clientes que sin duda alguna llegan a través del podcast, o al menos si estaban considerando contratarnos por los contenidos de mi marca personal en este caso, y lo estaban evaluando, pero no estaban convencidos, cuando ven el podcast, indudablemente ahí terminan llamando y se convencen. Entonces, hoy es de manera indirecta que ocurre esto y hay una manera de atraer clientes que es esta la que estoy escribiendo. Pero también hay otras que son las de mediano y largo plazo, que es, bueno, evidentemente monetizar directamente desde YouTube por las visualizaciones, abrir Patreons o espacios exclusivos pagados, patrocinios con marcas, y crear otro tipo de formatos de eventos que sean pagados para que la gente quiera ser parte de ellos y aprender en la parte de formación y otras cosas. Entonces, quizás estoy adelantando a lo que queremos lograr en mediano o largo plazo, y también es monetizable y por ende ayuda a la agencia porque da más credibilidad. No es Claro. lo mismo decirte que soy bueno que demostrarte que soy bueno. Claro. Y creo que es una manera de demostrarlo. Pero en el cortísimo plazo lo que ha ocurrido es que convence a los clientes indecisos. Eso es lo que ha pasado hasta ahora y tenemos 31 episodios. Bueno, Wow, qué bueno. 31 ya. 31 episodios, vamos, sí, bueno, esto por el a la cuarto. fecha. Nosotros vamos por el cuarto, así que vamos ahí atrás. Sí, 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 el cuarto que promete ser una carrera de resistencia y no de velocidad y promete muchas cosas buenas. Gracias, gracias. Mira, Mauricio, y en eso que tú hablabas hace ratico de todo el tema de la evolución de mercadeo y de los canales, yo he leído y he escuchado que las historias, para de verdad, una historia para ser contada, combina como tres elementos, lo que es la acción, la emoción y el significado. En este sentido, ¿tú opinas que estas tres variables son importantes en una historia o le agregarías otros elementos? Sí, no, o sea, yo creo que son acertados. Yo pienso que a veces uno no sabe qué ocurre primero, si la emoción y luego la acción o viceversa. La verdad es que a veces puede ser uno consecuencia del otro, pero no tiene que ser exactamente en el mismo orden. A Exacto. veces tu acción te lleva a la emoción, o a veces la emoción es la que te lleva a la acción, eh, que parte un poco del yo, ¿no? Del ser, de uno. Y ya luego la significación que creo yo es ese propósito que eventualmente se proyecta en lo que uno hace y en la percepción que luego tienen ya sea los clientes, amistades o allegados hacia uno, ¿no? Claro, buenísimo. Mira, y en ese mundo de donde tú te mueves, los datos son fundamentales, ¿no? El mundo del marketing digital, digamos que una gran diferencia es que ahora, pues en ese momento, en el 38, cuando se escribían esos artículos, digamos, no había la data para saber qué artículos le gustaba más a la gente, o qué cosas habían distintas, o qué nichos realmente en función de la data poder utilizar. Ahora con el mundo donde tenemos data de más, ¿cómo hacen ustedes para saber qué data se convierte en información, qué data desechar? ¿Cuáles son los datos más importantes que ustedes utilizan en una campaña para saber si es rentable o si por ahí van los tiros? ¿Cómo manejan esa parte de los datos? La ventaja de la data hoy es extraordinaria y creo que hoy todo el mundo ya lo puede ver independientemente de la categoría en la que trabaje, y hoy lo podemos medir mucho más, por lo que ante tanto ruido de tanta data disponible, el reto está en saber con qué data es la que eliges trabajar, que son las llamadas métricas clave, ¿no? O de desempeño clave, lo cual, dependiendo lo que quieras medir, es lo que va a crecer. Entonces, si tú quieres que algo crezca, mídelo. Esto aplica para cualquier aspecto ya del negocio, interno o hacia afuera. Te puedo hablar desde el punto de vista publicitario digital, y nosotros lo que hacemos es una especie de ingeniería inversa. Primero medimos la eh, popularidad que pueda tener una pieza publicitaria, primero, si hiciéramos una campaña digital, ya sea en LinkedIn Ads, Google Ads, TikTok Ads o Meta Ads, inclusive en X, o sea, lo que antes era Twitter, y primero medimos la popularidad de eso, que es una métrica que se llama el CTR o la tasa de clics. Si eso define popularidad, quiere decir que el mensaje está conectando con alguien. Y luego empezamos a revisar otras métricas hacia atrás, ¿no? Que es cuánto me costó ese clic, luego cuánto me costó que me llenaran un formulario y cuántos de ellos se conviertan en clientes. Cuando yo sé que un cliente me cuesta X cantidad de dólares,
y yo luego lo que mido es el tiempo de vida. Entonces, si yo lograr que un cliente me compre, me cuesta, por decir un número hipotético, $30, y me va a comprar un producto de $100, de entrada es rentable. Claro. Pero ¿qué pasa si yo estoy entonces ahora vendiendo algo de $10 y me cuesta 30? Yo estoy perdiendo 20. Bueno, si medimos el tiempo de vida del cliente y me va a comprar 9 veces al año, quizás entonces mantengo la rentabilidad, pero a lo largo del tiempo de vida del cliente al año. Claro. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo se mide y por eso es que hay que saber qué medir en función a lo que uno quiere que crezca. No, igual como lo que no se gerencia no se puede, lo que no se mide no se puede gerenciar, como todo en la vida, ¿no? Los indicadores de gestión. Solo que ahora son más específicos y son súper más interesantes, ¿no? Sí, totalmente. Me parece Sí, súper hay más interesante eso. herramientas que Sí, permiten. hay más herramientas que permiten medir. Y en esto de estar como actualizado, es un mercado bien competido, el tema de marketing digital. ¿Cómo te mantienes actualizado? ¿Y qué recomendación le podrías dar a los que nos escuchan de mantenerse también como en estas bogas? Porque uno escucha en Instagram que si cambiaron como que El algoritmo. los algoritmos, cambiaron las cosas, ¿cómo hacer para mantenerse en esto, ¿no? Que va cambiando como muy rápido. Curiosidad y constancia, ¿no? Yo creo que eso es clave para aprender, porque pero no todo el mundo es así, y no está mal. O sea, yo he aprendido eso. Yo he sido aprendedor por naturaleza y yo olfateo la vida. Yo busco el significado de todo a través del aprendizaje. Entonces, para mí es muy fácil aprender. De hecho, mi reto es aprender demasiado y quizás disfrutar tanto el proceso de aprendizaje que dejo de hacer algunas otras cosas o que ya me doy por satisfecho una vez que lo aprendí y no necesariamente ejecutarlo. Eso me pasó mucho antes. Después que estuve más consciente de esto, lo modulé y lo regulé un poco mejor y lo usé a mi favor. Pero no todo el mundo ve el aprendizaje de la misma manera. Hay personas que lo ven como un abanico muy amplio de cosas que quiere aprender y no necesariamente ejecutar. Y eso también es válido, pero si queremos ser eficientes y llevarlo a un negocio que tenga éxito, hay que ser enfocados. Entonces hay que usar ese aprendizaje con un foco específico y verticalizar el aprendizaje, profundizar más sobre ese foco en el cual tú sientes que puedes crecer o potenciar tu negocio o enseñarlo si vas a dar un curso. Foco, foco. Tú Foco, sabes foco. que a mí me pasa eso también, ¿no? Antes trataba de meterme mucho en aprender y entonces no implementaba y eso me llevaba de alguna manera a frustración y procrastinaba porque sentía que tenía que seguir aprendiendo y lo combinaba también con la perfección. Entonces cuando combinaba el aprendizaje con la perfección eran como que dos llaves que si las llevaba al exceso eran para mí dañinas. Entonces, con el tiempo he ido aprendiendo a equilibrar eso y ese aprendizaje lo he ido, como tú dices, verticalizando para tratar de profundizar, focalizarme y entendí que el tema no es tiempo también, sino de foco y de prioridades. Porque el tiempo siempre es el mismo, 24 horas. Lo que tiene que uno claridad es de exactamente en qué te vas a enfocar, en qué defines las prioridades y hasta dónde haces esa profundidad del aprendizaje. Porque creo que a veces también nos saboteamos tratando de buscar ese aprendizaje constante y sentir que nunca estamos listos, ¿no? Y yo a eso le agregaría dos aprendizajes nuevos relativamente nuevos o frescos que he tenido, y uno es que la energía vital es cíclica y hay que saber dónde uno va a poner las fichas también. Entonces, si tú tienes un objetivo claro, tú también uno debe elegir dónde colocar X cantidad de energía que uno tiene disponible al día, a la semana, al mes, al año. Y hay que ser entonces, por ende, mucho más hábil para ver cuántas horas uno le pone al aprendizaje o a la ejecución o al enfoque. Eso es un aprendizaje fresco que tengo. Y el otro es que bajo esta filosofía de producto mínimo viable, uno empieza a notar que en la acción empiezas a propiciar, caminando el sendero, oportunidades, aprendizaje, y el crecimiento se hace escalable, como una especie de bola de nieve, pero es desde la ejecución, desde esa imperfección, que puede ser muy incómoda para el que es perfeccionista, yo también me identifico con eso, y, eh, y sin duda que, bueno, digamos que ese producto mínimo viable habla de que es lo mínimo para funcionar, es decir, no es perfecto, pero tampoco es algo que está roto, es decir, es funcional. Claro. Y cuando uno considera que algo ya es funcional, bueno, yo creo que es un buen punto de partida para probar cualquier proyecto que uno quiera.
No, y en lo que uno se enfoca se expande, ¿no? Así es la energía. Te enfocas en algo, ahí eso se va a expandir de como quieras, ¿no? Sea salud, negocios, pareja, donde te enfocas se va a expandir. Ya para ir cerrando, tal cual. Mauricio, ¿cómo ves el cambio tan radical que hemos tenido en el último año y medio de la llegada de la inteligencia artificial a los negocios, al mercadeo? Entonces hay gente que yo veo unos reels que dicen, bueno, agarra, ¿y cómo hacer 35 posts sin tú hacer nada? Entonces vete, ChatGPT, después vas a la otra y te vas y lo comunicas con Canvas y te hace los posts. O sea, ¿tú crees que eso es real? ¿Eso puede ayudar realmente a diferenciarte? ¿O eres más de lo mismo si todo el mundo todo el mundo utiliza las mismas herramientas de la inteligencia artificial de la misma forma? Bueno, al punto el que yo lo vería como, yo haría una pequeña reseña de hace unos pocos años para acá. Y es que hace unos 10 años ya nosotros consumíamos muchas cosas que tenían inteligencia artificial, pero no le llamaban así, le llamaban machine learning, que era aprendizaje de máquinas, y era la capacidad de que a través de unas instrucciones él pudiera aprender y tomar decisiones propias. Eso pasaba a la hora de mostrar anuncios publicitarios de hace 7, 8 años atrás. Pero como no era sexy o no era mercadeable hablar de AI o inteligencia artificial, no se usaba tanto. Entonces, entender que ya hemos vivido con inteligencia artificial unos cuantos años y no ha pasado nada y ha sido un potenciador. En el presente lo veo como una herramienta aún más afilada, potenciadora, y que además pone en evidencia igual quién sabe y quién no sabe. Hace poco hicieron un experimento de un fotógrafo eh, que trataba de simular una foto exacta como él la había tomado, pero por inteligencia artificial a través de varios prompts. Y él publicó alrededor de 45 prompts que tuvo que hacer sumamente específicos para que diera lo mismo. Entonces, te das cuenta que para que él llegara al mismo punto decía, tiene que ser tomado con una cámara Nikon a tal hora de la tarde, con tanto de apertura, tanto de exposición, la tarjeta gráfica debe funcionar de tal manera. Entonces, claro, igual para darle una instrucción, en este caso, para una imagen a la inteligencia artificial, hay que saber del caso Claro. y lo que está es potenciándolo. Por lo que sigo manteniendo que es un potenciador. Y el futuro lo veo de una manera muy filosófica. Si nos va a potenciar y nos va a hacer mejores, ligando que la humanidad lo sepa usar bien, chévere, y si terminan siendo los que están arriba de la cadena evolutiva y la robótica, es muy poco quizás igual lo que uno puede hacer y lo Terminamos como veo de esa Terminator. manera desapegada. Como Terminator. Exactamente, ¿qué tanto puedo ser? Skynet se apodera. Entonces, ahí no sé si hay mucho que hacer de nuestra parte y que no veas desde el punto de vista religioso, bueno, pero pienso también que creo que es un punto importante, y más si se habla desde ese punto de vista filosófico, que Dios permite también que esto ocurra. Entonces, por algo será, ya sea para aprender o ya sea para potenciarnos y hacernos más grandes. Yo elijo ser optimista y pensar que es lo segundo. Claro, para retarnos y desafiarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y para ir cerrando con Ujú. una pregunta como más blanda, más soft, la compasión, ¿cómo la aplica Mauricio en su vida, en sus negocios? He aprendido a trancazos que la compasión primero la debo aplicar conmigo. Eh, Yo yo soy también. muy duro conmigo y con mi entorno por consecuencia. Muy firme, ¿no? Mm, No llega a ser algo cruel, ni mucho menos, pero sí muy exigente. Y bueno, yo creo que la veo primero como un practicante de la autocompasión y por ende, entonces saber practicarlo en mi entorno próximo y de esa manera tiene un valor diferente, ¿no? Cuando uno lo vive en carne propia y es más compasivo, evidentemente también lo ves reflejado afuera y ves el cambio también que hay y es muy valioso. Esa palabra es necesaria. Es necesaria y me encanta porque justo en estos días escuchaba un podcast, entendiendo un poco otros podcasts para ver cómo son y todo, y entrevistaban a Vishen Lakhiani, quien es el fundador de Mindvalley. Y a mí me encanta, yo estuve un tiempo en esa plataforma, es una plataforma de transformación, hay muchos cursos y son muy interesantes. Y él definía la compasión como eso que tú bien dices, como ese espacio donde inicia en nosotros. Y si inicia en nosotros, nosotros podemos de alguna manera manejar nuestras reacciones, nuestra empatía, nuestra aceptación, nuestro entendimiento hacia el otro y hacia nosotros mismos primero. Y cuando empieza en ti,
tú lo proyectas. Y en la manera que lo proyectas, entonces ya están teniendo como efecto secundario la compasión en otra persona. Entonces empiezas a moverlo. Y si la persona, yo lo combino ahí con la Madre Teresa, decíamos al principio que tú querías ser percibido como un caballero. Eladio decía que querías también ser percibido como, ahí va un hombre de Dios. Y en mi caso, a mí me gustaría que la gente dijera, hay una mujer de paz y compasión. Entonces, yo creo que estos nuevos mundos nos reflejan que la compasión en los negocios empieza por nosotros mismos. Y me encanta la conversación que se ha sostenido a lo largo de toda esta época, porque nos hacen nutrirnos no solamente en la parte técnica, en la parte de mercadeo digital, sino también como humanos, ¿no? Como eso que somos. Y es lo que nosotros también buscamos hacer, negocios con humanidad. Ese es el foco, yo creo que tuyo, mío y de mucha gente que nos escucha. Y finalmente, ¿qué nos recomiendas a nosotros para movernos a ese siguiente nivel? ¿A ustedes en este punto exacto, conociéndolos a ustedes o a alguien que esté en algún punto en específico? Porque son realidades bien No, particulares. la nuestra, soy egoísta. Cero compasión. Sí. No, bueno, mira, yo creo que em, me viene el título de un libro que desde el punto de vista estratégico me viene la palabra dar, coma, pedir. Dar es ser generoso con todo todo lo que uno tiene para compartir y de esta manera atraer lo suficiente, crear comunidad, eh, generar el suficiente impacto para luego pedir. ¿Qué es pedir? Bueno, valor. Valor puede ser unos datos, puede ser comunidad, puede ser amistades, relaciones, dinero. Yo creo que eso es lo primero. Estamos en esa etapa, en la de dar. Y luego se va a pedir. Y se va a pedir de una manera sin complejos. Publicitariamente hablando es, te vendo esto, cómpramelo, sin ningún tipo de complejo, pero sabiendo que lo que te estoy dando está al servicio de tu proyecto. Y eso es lo que a mí me tiene más tranquilo, francamente. La calidad, no solo la calidad humana, sino la calidad profesional y del producto que ustedes tienen, del proyecto que están sacando adelante, desde los contenidos y desde lo formativo, eso para mí de verdad es eh, lo que menos me preocupa porque sé lo bueno que es. Creo mucho en eso. Entonces yo creo que se trata desde la creación de comunidad y usar los canales a favor de ustedes de contenidos, de dar, y luego va a haber chance para pedir y va a ser muy, muy eficiente. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. De verdad estamos contentísimos de haber llegado a ti. Llegamos por Enrique Col. Le mandamos un saludo allá. Y, bueno, un abrazo para Enrique. Sí, Teoría del pote. Sí, la teoría del pote de Enrique y las relaciones, ¿no? Uno nunca sabe dónde. Yerina estudió con él en Iliesa, después se hizo amigo de nosotros, bueno. Lo que hablábamos, las conexiones, el estar siempre también en contacto, ¿no? No perderlo, porque uno nunca sabe cuando levantas el teléfono o te escribes o te llamas y salen estas cosas. Yo creo que la sincronía de habernos encontrado no es una casualidad, es una frecuencia divina y estamos seguros que contigo vamos a hacer grandes cosas y esperamos que hoy todas las personas que escuchan este podcast que están encantados y fascinados con todo lo que has compartido. ¿Dónde te consigue la gente, Mauricio? Bueno, en mis redes sociales personales el Mauchacón, la agencia es Wava Marketing, WAB pequeña A, y Bárbaros Podcast, que de verdad no solo es un proyecto que me tiene muy contento y emocionado, sino que creo auténticamente que puede agregar mucho valor a la gente y se lo van a disfrutar mientras lo escuchan y lo ven. Y ahí es donde me pueden encontrar. Para mí ha sido un honor estar acá. Les agradezco mucho este espacio. La he pasado divinamente. Y bueno, que esta sea la primera de muchas veces. Sí, nos encanta que sea nuestro primer invitado. Gracias, papá. Bueno, nos vemos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esto fue Cali Idea. Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho.